invitamos a nuestros amigos y seguidores del programa El Museo Dialoga. En esta tarde tenemos como invitada a la señora Isabel Román, quien es coordinadora general de investigación del informe El Estado de la Educación. También tenemos la participación de Mariana Blanco, quien es estudiante ya de la licenciatura en Enseñanza de los Estudios Sociales, porque si bien vamos a hablar sobre el tema del estado de la educación, la voz de los estudiantes es fundamental en estos análisis, y también la participación de Pablo Orozco, que es compañero de trabajo del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Voy antes de empezar para nuestro público a hacer una breve presentación, en realidad muy breve, de doña Isabel, quien tiene una maestría en sociología de la Universidad de Costa Rica y una especialización en políticas públicas para el desarrollo social del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Es autora y coautora de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Ella ha realizado investigaciones en temas sociales, género, educación, ambiente, esto tanto a nivel nacional como regional, y actualmente ella es profesora catedrática de la Universidad Nacional, consultora de organismos internacionales y, como dije al inicio, actualmente es la coordinadora general de investigación del Informe del Estado de la Educación, que es el tema que hoy nos convoca. Muy bienvenida, doña Isabel. Muchas gracias, doña Margarita, y para mí un placer compartir con ustedes y con la comunidad que se reúne en este programa alrededor del museo y de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Vamos a empezar para nuestro también público explicar que el abordaje, queremos hacer un abordaje de los distintos niveles educativos que cubre el informe, empezando por la educación primaria, secundaria, y luego queremos entrar a analizar esos resultados en cuanto a la educación superior, que tal vez ha sido uno de los aspectos que ha tenido menos difusión, pero en el informe hay 2 capítulos muy robustos sobre esta temática que luego abordaremos. Entonces, voy a darle la palabra a Mariana para tocar nuestro primer tema. Bueno, principalmente muchísimas gracias a doña Isabel Román y también al público que nos acompaña el día de hoy. Para el Museo Dialoga es un honor contar con usted. Y yo quisiera empezar preguntándole cuáles fueron estos resultados que arrojó, sobre todo en materia de educación básica y educación inicial, el octavo informe del estado de la educación. A mí me gustaría, sobre todo como estudiante de una licenciatura en educación, saber cuál es el panorama actual costarricense, a qué desafíos se enfrentan los estudiantes, a qué desafíos se enfrentan los profesores y qué acciones se han desarrollado en el curso de estos años para hacer frente a estas problemáticas que aún persisten en la educación costarricense básica e inicial. Bueno, muchas gracias, Mariana, por tu pregunta. Tal vez empezar diciendo que, bueno, el Estado de la Educación da seguimiento al sistema educativo desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, como bien señalaba doña Margarita. Y bueno, en relación con el análisis que el informe ofrece, en relación con lo que tiene que ver con la educación preescolar, la educación básica y el ciclo diversificado, pues el informe lo que pues llama la atención al país de que estamos pues atravesando eh, quizás la peor crisis en los últimos 40 años. Y esto tiene que ver con varios componentes de esta crisis, ¿verdad? Rezagos, Mariana, que hemos venido acumulando durante años y que no hemos resuelto, y ahorita me puedo un poco detener en estos rezagos. Pues luego otro componente de esa crisis es los efectos provocados por la pandemia, ¿verdad? Que pues nos cayó ahí como un meteorito, ¿verdad? Y dejó ver lo que nos dejó en la calle, ¿verdad? Como, como dicen nuestros abuelos, y puso en evidencia lo que a ese punto pues teníamos resuelto y lo que no teníamos resuelto. Y un tercer componente que tiene que ver con lo que el informe, y en el marco de esta pandemia, lo que el informe ha denominado apagón educativo, que también podríamos explicar ahora un poquito más en profundidad, y las rigideces del sistema,
digamos, son como esos grandes componentes de la crisis. Y quizás digo la última crisis de los últimos 40 años, porque la última crisis importante que tuvimos en educación fue en los años 80, ¿verdad? Que todos recordaremos cuando tuvimos la crisis económica de los años 80, cuando se nos cayó la inversión en educación, y debido a esta caída fuerte de la inversión en educación por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, pues dejamos de construir colegios y prácticamente en esa década tuvimos una generación perdida de estudiantes, de muchachos que no llegaron a los colegios y no nos dimos cuenta hasta el censo del 2000, ¿verdad? Que ya pudimos tener registros. Entonces, en relación con tu pregunta, parte de los rezagos que el informe ha venido señalando, que arrastramos, uno tiene que ver con el tema de los ambientes de aprendizaje, por ejemplo, el tema de la infraestructura, ¿verdad? En nuestros centros educativos, que se hizo un gran déficit, ¿verdad? Dejamos de construir colegios durante casi, no sé, toda esa década, ¿verdad? Y nos tomó 20 años recuperarnos y volver a empezar a construir infraestructura, y eso es un déficit que hemos venido arrastrando, ¿verdad? Y que todos los profesores lo viven, ¿verdad? Y en distintos niveles, ¿verdad? Según las regiones. Pero efectivamente, aun cuando hemos venido haciendo un esfuerzo por volver a construir infraestructura, lo cierto es que el déficit es muy grande. En algún momento habíamos calculado en el estado de la educación que era equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y ahí hemos venido resolviendo, pero lo cierto es que cuando cae la pandemia, un ejemplo de ese déficit es que encontramos 800 centros educativos, escuelas y colegios que el Ministerio de Salud tiene orden sanitaria, ¿verdad? Que dice que ahí no, y calculábamos en el estado de la educación que estábamos hablando del 20% de la matrícula, o sea, 1 de cada 5 estudiantes asiste a esos centros educativos que tienen orden sanitaria, que están cerrados, ¿verdad? Entonces, eso es un primer, digamos, de esos rezagos históricos, Mariana, en el tema de los ambientes de aprendizaje, a lo cual se suma en la pandemia un tema que no habíamos resuelto, como el tema de la conectividad, ¿verdad? Una red educativa con un internet de banda ancha que le permita a los docentes realmente usar la tecnología como debe, ¿verdad? Para bajar material como se debe, con la velocidad que se requiere. Y bueno, esto no lo teníamos resuelto, ¿verdad? Y la pandemia pues nos dejó eso en evidencia. Y bueno, y también tal vez otro componente importante es el tema de los aprendizajes. Por ejemplo, en el caso de primaria, Mariana, que aun cuando el país ofrece casi un 100% de cobertura en primaria, lo cierto es que en materia de la oferta educativa, solo un 8% de las escuelas ofrecen el currículum completo, ¿verdad? Y esto realmente es para un país, ¿verdad? Que históricamente ha hecho de la primaria o de la educación su principal, es terrible, ¿verdad? Que solo un 8%, estamos hablando de unas 167 escuelas que van los niños de 7 a 2 de la tarde y se les da todas las materias. El resto van en la mañana y en la tarde. Y eso fue así porque por mucho tiempo, dada la cantidad de niños y jóvenes que teníamos, las escuelas tuvieron que hacer esos, ir en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Pero claro, ahora cuando por temas demográficos se empieza a reducir el tamaño de las cohortes, tenemos como la gran oportunidad de empezar a hacer esos avances en calidad. Pero bueno, ese es un tema importante porque tenemos una cantidad, digamos, una mayoría de estudiantes que no están recibiendo el currículum completo. Y después cuando a eso se suma todavía, digamos, problemas importantes en términos de los aprendizajes básicos como la comprensión lectora, ¿verdad? Que es un tema muy, muy importante que se empieza a construir desde el preescolar y ahí todavía tenemos que mejorar en mucho y bueno, y con la pandemia esto se profundizó. Entonces, bueno, esos son parte de los rezagos que venimos acumulando. A estos rezagos nos cae la pandemia como un meteorito, ¿verdad? Y de repente de un día para otro tenemos que irnos todos a la casa, ¿verdad? Y se suponía que todos íbamos en igualdad de condiciones, pero lo cierto es que el piso no estaba parejo, ¿verdad? Y habían brechas muy importantes, especialmente recordemos que nuestro sistema educativo, la gran mayoría de los niños y adolescentes que asisten vienen de climas educativos bajos, ¿verdad? Y esto significa que son hogares pobres
que están en Operación Frijoles, ¿verdad? Y que la mayor parte de ellos no tenían acceso a una buena conectividad ni a dispositivos suficientes. Y entonces, bueno, cuando no se resuelven esas desigualdades en el tiempo, en un momento de crisis se profundizan, ¿verdad? Y esas brechas son por ingresos, son territoriales, ¿verdad? Y entonces ese vínculo que es fundamental entre docente y alumno se rompe, ¿verdad? Y la única forma de tenerlo es vía a distancia, remota, y ahí se tuvo que hacer un enorme esfuerzo por lograr esa conectividad, y que los docentes pues empezaran a trabajar en esas condiciones. Entonces, esto es un tema importante, y ahí un poco tal vez explicar el tema este del apagón educativo que nosotros hablamos, que es una situación en la que se nos acumuló, digamos, interrupciones que venía experimentando el sistema educativo desde el 2018 por distintas razones, las huelgas que tuvimos entre el 2018 y 2019, luego la pandemia, luego la vacunación de los docentes. Bueno, y todo eso se va acumulando y significa que tuvimos un sistema educativo con pérdidas importantes del ciclo lectivo, que también tuvieron un impacto en los aprendizajes de los estudiantes, porque también en el marco de la pandemia hubo que reducir, digamos, los currículums, y en algunas áreas como matemáticas y español hubo una reducción muy importante de la oferta, ¿verdad? Y a eso se suma lo que nosotros llamamos, ¿verdad? El apagón tiene esos tres componentes: las interrupciones que se vienen acumulando, la contracción de los aprendizajes y la generación de una nueva forma de exclusión educativa que ya llamamos en el informe, para llamar la atención sobre un fenómeno en el cual, si bien pues los estudiantes no se fueron del sistema educativo, seguían matriculados, lo cierto es que teníamos cerca de 500,000 que estaban desconectados, y aun cuando nuestros docentes hicieron un enorme esfuerzo muy importante por comunicarse, lo cierto es que no estaban en las condiciones adecuadas para recibir una educación como debía, ¿verdad? Y esto es una deuda país, ¿verdad? Y entonces todo esto complica. Sumado el tercer componente de la crisis, las rigideces del sistema, ¿verdad? Y ahí básicamente tres elementos. Ejemplos de rigideces, de un sistema que hemos dicho es bastante burocrático, ¿verdad? Que funciona de arriba hacia abajo, que no pone siempre en el primer lugar lo que tiene que estar en primer lugar, que es la relación docente-alumno, lo que pasa en los centros educativos, lo que pasa en las aulas. Hay muchas demandas administrativas de todo tipo que afectan esa labor docente. Un sistema educativo que entonces se vuelve lento en la hora de responder en momentos de crisis, recarga a los docentes, ¿verdad? Y también, bueno, docentes también que por otro lado en su formación inicial no habían recibido formación en cuanto a competencias digitales. Entonces de ahí, de repente hay una disrupción y tienen que remontar a como pueden. Y bueno, esto también forma parte de esas rigideces. Y finalmente, una rigidez importante que tiene que ver con los temas fiscales, ¿verdad? Y la contracción que sufre la inversión en educación, y que también afecta, digamos, las posibilidades de apoyo que el sistema educativo puede darle a los estudiantes, por ejemplo, en becas, ¿verdad? La reducción de la inversión en educación empieza a afectar a los estudiantes en un momento donde además de la crisis educativa tenemos una crisis económica, y aumenta de una manera extraordinaria el número de estudiantes en condiciones de pobreza. Pasaron de 186,000 a 297,000. Eso es un incremento brutal de más del 50%. Y de ahí esos estudiantes están ahí, por dicha, pues teníamos los comedores escolares, esos programas de corte universal, que por mucho tiempo nos los querían cortar, ¿verdad? Y decir, no, no, focalicémoslo. Y el pleito era, no, universales. Y nos salvaron la tanda, ¿verdad? En el momento cuando más lo necesitábamos. Pero pues en este contexto fiscal restrictivo, pues se han debilitado en términos de la posibilidad de atender toda esa nueva demanda que surgió nueva de estudiantes que antes no estaban pobres, pero que pasaron a la pobreza por el tema de la crisis económica. Entonces, grosso modo, Mariana, más bien
pregúntame vos para que podamos, yo más bien afinar algunos detalles, pero quería dar ese pantallazo para tener ese contexto. A mí me gustaría, si podemos profundizar un poco en la contracción de aprendizajes. ¿Cuáles fueron los porcentajes que se redujeron en los contenidos que se veían en primaria y cuáles son las afectaciones que esto puede tener a largo plazo? Porque hablamos entonces que los contenidos y los aprendizajes que se desarrollan en los niveles de primaria son la base para luego aprendizajes que se desarrollan en secundaria y que terminan siendo elementos fundamentales para la educación superior. ¿Cuáles fueron cuáles fueron las características de la contracción de estos aprendizajes y qué consecuencias puede generar esto a largo plazo en el estudiantado costarricense? Importantísima esta pregunta, Mariana, porque sí, efectivamente, vamos a ver, cuando nosotros hablamos que esa primera parte del apagón educativo tiene que ver con esas interrupciones, ¿verdad?, que se van acumulando, lo que queremos decir es que, digamos, al 2020, al 2021, ¿verdad?, habían niños que estaban en cuarto grado que desde que entraron a primaria, pues habían tenido interrupciones del ciclo educativo, ¿verdad? Por distintas razones. En el 2018, 3 meses, en el 2019, otros 2 meses, en el 2020, esta interrupción más prolongada, 2020-2021. O un muchacho que estaba en quinto año de colegio, que su último año lectivo regular fue cuando estuvo en séptimo año, ¿verdad? Entonces ya eso nos da una dimensión del tipo de generación, digamos, que ahí está teniendo esas interrupciones. Hay países, digamos, cuando uno analiza, por ejemplo, países como Argentina, que durante toda la década del 2000 tuvieron interrupciones del ciclo educativo por distintos movimientos de los, digamos, de huelgas y una serie de interrupciones. Hay estudios luego de 10 años que muestran diferencias cognitivas importantes entre los niños que estuvieron expuestos a esas interrupciones permanentes y los que no, ¿verdad? Porque también aquí hay una brecha que se amplía, que es entre la educación pública y la educación privada, ¿verdad? Porque esos de la educación privada, los que son la minoría, menos del 15% de la matrícula, son muchachos y jóvenes que no estuvieron, digamos, que en sus casas había internet de alta calidad, dispositivos, que no hubo una interrupción fuerte de los procesos, versus, digamos, la situación de la escuela pública, de los colegios públicos. Pero además, habían áreas especialmente afectadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de los programas de español, nosotros lo que hicimos fue, pues, analizar, digamos, todo lo que debía, en teoría, recibir los estudiantes y lo que finalmente recibieron, ¿verdad? Y encontramos que en español, ¿verdad?, se redujo en promedio casi en un 50% los aprendizajes propuestos en los programas de estudio, especialmente en áreas, Mariana, como expresión y comprensión oral. Y en segundo y sexto año se suprimió la mayor cantidad de contenidos, el 62 y el 57% respectivamente, de segundo año y sexto año. Segundo año, cuando los niños tienen que aprender a leer ya, y sexto grado, cuando están por ir al colegio, ¿verdad? Entonces son esos años críticos de las transiciones. Y bueno, son 2 años que además históricamente han reportado los mayores niveles de repitencia y bajos desempeños en lectura, que como sabemos la lectura es clave para todas las materias, ¿verdad? Y esto es un tema de primer orden porque se han encendido las alarmas a nivel internacional en todo el mundo, porque no es solamente un problema de Costa Rica, el problema del tema de la pobreza de los aprendizajes, o sea, lo que se habla es que se va a aumentar la pobreza de los aprendizajes para aludir a una situación que tiene que ver con un indicador que son que niños de 10 años que no saben leer y comprender un texto. Entonces, cuando se habla de que va a aumentar la pobreza, es que va a aumentar ese porcentaje de niños que a los 10 años no saben comprender un texto. Y imagínense ustedes lo que eso significa para todo, para la democracia, para la economía, para el desarrollo académico, todo, ¿verdad? Y en el caso de matemáticas, igual, que es otra área importante, el nivel en promedio, analizábamos con profesores de la Universidad Nacional justamente, que nos ayudaron a hacer esa investigación,
que se cubrió la mitad de los contenidos de los programas y el área más afectada fue, por ejemplo, estadística y probabilidad, que es un conocimiento clave para desarrollar habilidades de resolución de problemas de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y áreas, digamos, años especialmente afectados, octavo y noveno año, ¿verdad? Que fueron donde ahí no se cubrió cerca del 60% de los contenidos estipulados en el programa, y en un décimo año, estudiantes que ahorita están en secundaria no desarrollaron el 40% de los aprendizajes en un décimo. Y esos son los que ya estamos ahora en la universidad, ya brincaron a la universidad y traen esos déficits. Doña Isabel, ahora que usted menciona las preocupaciones que existen a nivel mundial en torno al panorama educativo, ¿cuál es la realidad costarricense frente a esos números a nivel mundial? ¿Cómo está posicionado el estudiantado costarricense frente a estudiantes de otros países? Porque yo conozco que existen distintos mecanismos, ¿verdad?, a nivel educativo para medir el estado de la educación en cada uno de los países respecto a un promedio de distintos organismos, un promedio mundial. ¿Cómo se posiciona Costa Rica y qué consecuencias puede traer esto a nivel país en la forma en la que nuestros estudiantes están saliendo no solo al mundo laboral, sino también accediendo a espacios de formación universitaria o educación superior? Sí, importantísimo, Mariana, este contrapunto comparativo, ¿verdad? Importantísimo vernos en este contexto comparativo a nivel internacional, porque nos da, digamos, como esa dimensión adecuada de dónde estamos. Vamos a ver, en general, el bajonazo fue para todo el mundo, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Esto fue un bajonazo a nivel mundial. Países como Costa Rica, a diferencia de los países de la OECD o de América Latina, digamos, Costa Rica está entre los países que tuvieron un cierre muy prolongado de los centros educativos, ¿verdad? Uno de los más largos de la región. Y esto, pues, lo que dice es que hay otros países que no siempre, o sea, por ejemplo, Uruguay no se cerraron centros educativos, o ellos tenían una red más conectada, pero por ejemplo no se cerraron las zonas rurales, hubieron distintas estrategias como para ir manejando la situación. Entonces, digamos, en ese indicador no estábamos muy bien. En general, por ejemplo, en América Latina se habla de que ya se está hablando de que hay un año de rezago, digamos, de los estudiantes, aproximadamente en promedio, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, cuando nosotros nos comparamos con los países de la OECD por las pruebas PISA, cuando hacemos las pruebas PISA, ya Costa Rica tenía un rezago, por ejemplo, de 2 años en matemáticas respecto a los resultados que obtienen los estudiantes de PISA en matemáticas o en comprensión lectora. Entonces vean que ya teníamos ahí un rezago que ahora seguramente se va a profundizar porque de ahí el piso bajó. Entonces, cuando en general Costa Rica se compara en América Latina con algunos resultados de algunas pruebas, por ejemplo, que aplica la UNESCO, las pruebas TERCE y ERCE, que son otra medición que hace de estudiantes de primaria, y Costa Rica pues generalmente sale como en tercer lugar, después de Chile. Cuba siempre es el que está adelante, ¿verdad? Pero de ahí, lo que nosotros decimos es, bueno, ¿con quiénes nos queremos comparar, verdad? ¿Nos queremos comparar con los países de la región más desigual del mundo o con los otros países ¿verdad? que tienen mejores niveles de desarrollo y menos desigualdad, como los países nórdicos, por ejemplo, no sé? Entonces, o con los mejores sistemas educativos del mundo. Ahí es donde nos deberíamos comparar, ¿verdad? Pero efectivamente sí estamos rezagados, ¿verdad? Se han profundizado esas brechas, esos rezagos, especialmente porque la educación del futuro, la escuela del siglo XXI es una escuela donde la educación híbrida va a imperar, ¿verdad? Esa forma, la presencialidad versus la virtualidad. Y vean ustedes que estamos en el 2022 y no hemos resuelto el tema de la brecha digital. O sea, seguimos esperando
que el país resuelva el problema de la conectividad en los hogares, y la Contraloría General de la República paró el tema de la red educativa y entonces ahí quedamos guindando, ¿verdad? Entonces seguramente todo este año vamos a seguir teniendo problemas de conectividad. Doña Isabel, ya para finalizar mi intervención y darle paso a mis compañeros, a mí me gustaría, como una última pregunta de este bloque, ahora que usted menciona esta posible modelo híbrido donde se van a articular elementos de la presencialidad con la virtualidad o de la presencialidad remota, como incluso se le ha denominado en algunas instituciones costarricenses. ¿Cuáles serían esos desafíos en materia de infraestructura, en materia de capacitación de los profesores o de las personas que están a cargo de los procesos educativos, y también del acceso a los recursos que pueden seguir persistiendo en este posible modelo híbrido, y cuáles son algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo tanto desde la institucionalidad costarricense como desde desde los mismos centros educativos y desde los mismos estudiantes y docentes? Sí, bueno, en términos de la conectividad, en términos de infraestructura, ¿verdad? Obviamente tenemos que resolver el tema de la conectividad, una buena conectividad y además dispositivos suficientes para todos los estudiantes en el centro educativo y en sus hogares. Esto es una condición mínima que tenemos que resolver. La segunda, el segundo gran desafío, Adriana, tiene que ver con el tema de las competencias digitales de los docentes. Justamente el informe tiene un capítulo dedicado en profundidad al tema de las competencias digitales, porque hicimos un análisis para determinar, bueno, en qué condiciones estaban los docentes y encontramos que la mayoría están en niveles intermedios o bajos. Entonces aquí es muy importante, digamos, hemos dado un salto, ¿verdad? La pandemia también ha sido una oportunidad para hacer transformaciones, ¿verdad? Y lo que no hicimos en años, lo hicimos en un año, ¿verdad? Y el tema de dar ese salto a lo virtual, pues lo logramos. Pero bueno, eso no es suficiente, ¿verdad? Porque el tema de las tecnologías por las tecnologías no sustituyen al docente, ¿verdad? El docente sigue siendo la figura central y el tema es cómo los docentes aprovechan esas tecnologías para mejorar su labor, sus estrategias pedagógicas, ¿verdad? Y además, nosotros cuando hablamos de competencias digitales, hablamos de la mejora en el tema pedagógico, el cómo los docentes utilizan la tecnología para promover la ciudadanía global, ¿verdad? De los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estudiantes que puedan acceder a la información con criterio, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Que nos invade la información y donde hay tantas noticias falsas. Bueno, desarrollar esas competencias de ciudadanía global significa estudiantes críticos, ¿verdad? Que puedan discernir la información, que puedan tener criterio. Y la tercera competencia es el tema del desarrollo profesional de los docentes, o sea, que los docentes usen la tecnología para promover su desarrollo profesional, por ejemplo, el trabajo colaborativo con sus colegas, ¿verdad? Que es el trabajo, la educación del futuro es una educación colaborativa, ¿verdad? Y creo que la pandemia nos dio esa probadita, ¿verdad? Del futuro. Tenemos que trabajar más en equipo, tenemos que resolver problemas y sobre todo, en los centros educativos necesitamos un liderazgo más pedagógico de los directores, ¿verdad? No tanto administrativo, sino pedagógico, porque, digamos, de alguna manera la pandemia nos puso en evidencia que necesitamos un líder pedagógico, alguien que convoque a los docentes, que veamos a ver cómo resolvemos este tema, cómo les llegamos a los estudiantes de una manera mejor. Entonces, por ahí andan esos desafíos en esa materia. Muy buenas tardes, doña Isabel. Voy a tratar de condensar mis inquietudes en esta intervención. Ya usted ha abordado muchos de los aspectos que por aquí tenía contemplados, pero tal vez a modo de resumen, un balance crítico de su parte, doña Isabel, con relación a tres ejes. El primero de ellos, bueno, todos relativos a la educación secundaria. El primero de ellos, desigualdades regionales. Que me parece que es un aspecto también medular, pensando en la Costa Rica del futuro. Las diferencias que hay no solo entre la educación pública y privada, sino inclusive entre la mejor educación pública y los colegios con menores recursos y menores posibilidades en este momento.
Como un segundo eje, doña Isabel, me interesa mucho profundizar un poco en materia del empleo, ¿verdad? Porque tenemos un sector importante de nuestra población que no ha terminado secundaria y no puede acceder a un empleo bien calificado, un empleo digno y en condiciones que realmente posibiliten una mejor vida. Y finalmente, bueno, conversar un poquito sobre los cambios demográficos que se están presentando a nivel nacional, una tendencia a la baja natalidad que hemos visto y lo que eso implica, ¿verdad? En términos de, bueno, como desafío, pero también como oportunidades, ¿verdad? Pensando en una mejora cualitativa de lo que enseñamos en las aulas. Excelente, Pablo. Vamos a ver si hago la tarea de, de seguirte. Bueno, tal vez el tema de las brechas, importantísimo ponerlo en la mesa, ¿verdad? Porque lo que nosotros hemos dicho, cuando las desigualdades históricas no se atienden, ¿verdad? En tiempos de crisis se profundiza, ¿verdad? Y eso fue un poco lo que nos ha pasado, ¿verdad? Eh, y esas brechas tienen expresiones no solamente en el tema de ingreso de los hogares, que ya tocábamos antes, sino también en temas de las expresiones territoriales, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? El acceso digamos, las diferencias de acceso de conectividad de la región central respecto a las regiones periféricas y más rurales es muy importante, ¿verdad? Son significativas, estadísticamente significativas, y lo que significa es eh, que tenemos un sistema educativo que parece tener estudiantes de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría, cuando no debería ser así, ¿verdad? O sea, aquí hay un sistema educativo que aspiramos a que sea un mecanismo de movilidad social para todos, ¿verdad? Que dé igualdad de condiciones para todos, pero no es así, ¿verdad? No es así. Más bien hay un conjunto de desigualdades internas entre los territorios, entre las modalidades, que lo que hacen es que más bien ese mecanismo de movilidad social más bien se convierte en un mecanismo reproductor de desigualdades, ¿verdad? Entonces, ahí hay que encender todas las alarmas, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿quiénes han sido los más afectados? Bueno, los estudiantes de las zonas rurales, de las zonas costeras, ¿verdad? De las zonas indígenas, de los territorios indígenas. Y obviamente que por eso el informe hace un énfasis en que hay que hacer una atención especialmente importante en los próximos años con esos estudiantes más vulnerables, ¿verdad? Que han sido, digamos, los más afectados por esas desigualdades. Tenemos que hacer trajes a la medida, ¿verdad? Atender las especificidades de los territorios, de los muchachos en los territorios indígenas, niños y muchachos de los territorios indígenas, de las zonas rurales, en las zonas urbanas, los más marginados, ¿verdad? O sea, no podemos tratarlos a todos por igual. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que andamos buscando es que todos alcancen el logro educativo. Y ahí voy a tu segunda pregunta, que es que efectivamente, bueno, hemos venido avanzando en el tema de mejorar un poco, veníamos avanzando en el tema del logro de la secundaria, ¿verdad? Pero todavía estábamos en niveles menos del 60% en ese logro, aunque antes estuvo en 50%, entonces ahí veníamos a paso lento, pero eso es un cuello de botella que después podemos ver, pero ese es un cuello de botella que antecede la entrada a la universidad y hace que haya un cuello ahí de botella importante, especialmente en los muchachos más vulnerables, de los hogares más vulnerables. Y como bien decís, aquí hay un tema importante. Un muchacho que no sale de la secundaria es un muchacho que decía la CEPAL hace unas décadas, tendría un 20% menos de ingreso el resto de su vida. Eso lo decía la CEPAL hace más de 2 décadas, ¿verdad? Y un estudio reciente que acaba de publicarse en Estados Unidos, hace menos de un mes, estaba leyendo, decía que, por ejemplo, los jóvenes norteamericanos, por efectos de la pandemia, ya el resto de su vida van a tener menos de un ingreso menos en su vida, alrededor en promedio de unos $80,000 el resto de su vida, ¿verdad? Solo por los efectos que la pandemia les ha causado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que hay un efecto
en la pobreza, aumenta la desigualdad, ¿verdad? Y estos muchachos van a tener seguramente acceso a empleos de mala calidad, empleos donde no se les respeta los salarios, el salario mínimo, no se les respeta la seguridad social, no se les respeta las jornadas completas, seguramente engrosan el sector informal, y entonces ahí es donde se nos complica, y ahí es donde la educación, en términos de valor agregado de la sociedad, empieza a jugar como un factor, no el único, para explicar por qué mayor pobreza, por qué mayor desigualdad, y digo no el único, porque la desigualdad, el aumento de la desigualdad que hemos venido teniendo en Costa Rica, hasta colocarnos en ser uno de los países más desiguales del mundo, no solamente de América Latina, del mundo, tiene que ver con esa brecha entre los que tienen más educación y menos educación, pero también tiene que ver con otros factores, como por ejemplo que las mujeres no puedan ingresar plenamente al mercado laboral porque, no sé, este país tampoco les resuelve el cuidado a las mujeres para que puedan trabajar en todas las condiciones. Pero bueno, lo que quiero decir es que he insistido en señalar que el tema de educación es importante porque tiene que ver con problemas que a los costarricenses preocupan. La pobreza, la reactivación económica, el empleo, la desigualdad. Está ahí el tema educativo. Y bueno, el tercer elemento que señalabas, la demografía. Sí, la demografía, se nos acabó el bono demográfico, ¿verdad? Ya se acabó, ¿verdad? Ya se nos cerró esa ventana de oportunidad, lo que significa que estas cortes van a ser más cortas, y entonces imagínense la presión que se le mete a estas cortes, porque van a ser más pequeñas y tienen que ser muy productivas para que pueda llevar sobre sus hombros de todos los aspiraciones de desarrollo humano que tiene esta sociedad. Ahora, el tema demográfico hay que saberlo manejar, ¿verdad? Hay que saberlo interpretar, porque puede ser una amenaza, pero también puede ser una gran oportunidad. Desde el Estado de la Educación nos gusta pensarlo como oportunidad. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los docentes se han quejado de que tienen grupos grandes, ¿verdad? Bueno, no se preocupen que eso va a ir bajando, no tengan preocupación por eso, porque eso va a ir, pero ahí hay una oportunidad de que tengamos grupos más pequeños, una educación más personalizada, una educación donde ojalá, siempre digo yo, ¿por qué no aspiramos a tener 2 docentes por aula, como tienen los países desarrollados? El docente, un docente de materia, digamos, y el docente de educación especial que esté en el aula, ¿verdad? O sea, esto no tiene que ser sinónimo de desempleo, como a veces algunos están preocupados, pero hay que planificarlo, ¿verdad? Tiene que ser un sistema que planifique, ¿verdad? Y decir, bueno, y la respuesta equivocada puede ser que algunas lecturas que se hacen, bueno, como hay menos estudiantes, entonces menos plata, ¿verdad? Y ahí empiezan a tirar la tijera. Y esta es la lectura más equivocada. ¿Por qué? Porque hay menos estudiantes, pero los rezagos que venimos acumulando son de tal magnitud, ¿verdad? No hemos resuelto, recordamos, infraestructura, necesitamos conectividad, necesitamos mejorar los recursos educativos, las bibliotecas, los libros, tener más colegios de técnicos, tener más colegios donde todos manejen inglés, en fin, tenemos muchos, no es cierto que a menos niños, ¿verdad? Entonces, acciones equivocadas, de empezar a aumentar el tamaño de los grupos, eso va en la dirección equivocada. ¿Cuál es la dirección correcta? Menos grupos, una educación más personalizada, sobre todo ahora con la pandemia, que tenemos estudiantes en las aulas, y seguramente eso Mariano sabe bien, todos los docentes, con distintos niveles de conocimiento, ¿verdad? Ahí nos llegan, y entonces el docente tiene una labor muchísimo más complicada. Entonces, si el grupo es pequeño, puede manejarlo más, pero si el grupo es más grande, tiene más problemas. Entonces, el tema demográfico, hay que saber leerlo, hay que ponerlo en tono positivo de oportunidad, y no errar, digamos, no errar las decisiones de política educativa. Bueno, yo creo que nos queda muy claro esos niveles. Sí me gustaría dejar en nuestra audiencia la idea de que, bueno, es un informe del estado de la educación, si bien vamos por niveles, están totalmente interrelacionados, que es algo cuando uno hace la lectura del informe, eso queda claro,
porque están esas situaciones comunicantes cuando hablamos del tema de el manejo digital, de esa alfabetización, pues también entra en la parte de los docentes y por tanto toca también el nivel de la educación superior, que quisiera yo en particular referirme a esta parte, hacer consultas sobre lo que es el estado de la educación superior. También aquí me gustaría aclarar, para quienes nos están escuchando, que el informe cuando habla de educación superior, pues está analizando universidades públicas, universidades privadas, está también analizando instituciones parauniversitarias, también estatales y privadas. Entonces, es una información que tiene estas características, si bien luego se va desmenuzando la condición de cada uno de ellos. Y en ese sentido, me gustaría empezar por este tema de la cobertura, ¿verdad? Voy a empezar primero por porque me parece central, nos lleva un poco a analizar primero este vínculo entre la educación secundaria y esta población que accede a la educación universitaria. Entonces, antes de pasar propiamente a ese tema a ver las problemáticas y las situaciones de la educación superior, sí me gustaría, doña Isabel, que se refiriera a esta población, a las características de esta población que logra llegar a la educación superior. Sí, doña Margarita, esa es una muy buena pregunta que nos engarza, ¿verdad? Con lo que hemos conversado en materia de primaria y secundaria, porque efectivamente todo lo que pasa en el sistema preuniversitario impacta a la universidad, ¿verdad? Sobre todo en este país que hemos pensado y apostado que todos tengan que ir a la universidad, ¿verdad? No ocurre así en todos los países del mundo, ¿verdad? Pero aquí hemos dicho, bueno, el ideal es que todos vayan a la universidad. Y bueno, aquí tenemos un tema importante de que en el sentido de que si el logro en secundaria no se incrementa, ¿verdad? No, tampoco se va a incrementar la llegada de los muchachos a las universidades, ¿verdad? Y en esto el informe ha sido claro en el sentido de que el país viene experimentando una baja cobertura de la educación superior, alrededor de un 34%, ¿verdad? Es la población en condición universitaria, que es muy, muy bajo cuando lo comparamos con los países de la OECD, donde ese porcentaje es alrededor de un 60% o más, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿qué explica esa baja cobertura? Son varios factores, ¿verdad? Un factor tiene que ver con el tema demográfico, justamente que hablábamos, ¿verdad? Cada vez las cohortes son más pequeñas y obviamente pues lo que llega va a ser menor. Pero además tenemos el problema de ese bajo logro educativo que está afectando y que afecta especialmente a los muchachos de los quintiles más bajos de ingreso, ¿verdad? Que si bien es cierto, ha venido aumentando, sigue siendo, digamos, muy bajo, digamos, el bajo logro, digamos, ese bajo logro educativo es muchísimo más bajo en aquellos estudiantes de más bajos ingresos. Y esto afecta a la cobertura universitaria y hace que efectivamente no tengamos más personas que se gradúen y más personas que entren a la universidad. ¿Quiénes están en la universidad? Los que ya tenían que estar, ¿verdad? Los muchachos de mayores ingresos, ahí estaban, los de mayor éxito académico, ahí están, ¿verdad? ¿Dónde tenemos el cuello de botella? Bueno, el esfuerzo extraordinario que tienen que hacer las universidades y el país por aumentar el logro en la secundaria en esos muchachos de los niveles más pobres, ¿verdad? Y que cuando llegan a la universidad, pues seguirlos apoyando. Sí. También hay un aspecto importante que se señala en el informe, es respecto a esos cambios bueno, se habla de esta población que tiene mayores ingresos que llega, pero también definitivamente las universidades han venido variando un poco, bueno, respondiendo no solamente a la crisis de la pandemia, diría yo, sino también desde antes a la crisis económica, políticas que permiten mayor acceso a sectores de menores ingresos y también con
menores niveles de desarrollo de habilidades, voy a ponerlo en ese término, ¿verdad? Porque, bueno, las distintas universidades, voy a hablar de las estatales, que es donde conozco más de esta realidad, desarrollan distintos programas, voy a hablar de los de la Universidad Nacional en particular, aunque todas tienen, como el programa de éxito académico, que precisamente busca mejorar esas habilidades en la matemática, por ejemplo, en lo que tiene que ver con expresión oral, expresión escrita, ¿verdad? Que también es otro elemento, es otra de esas acciones que desde la universidad se llevan a cabo para ir nivelando o ir cubriendo, como tal vez a los principios se decía, bueno, es que la universidad no es remedial. Yo recuerdo muchas esas expresiones, pero definitivamente en la universidad se han tenido que desarrollar una serie de acciones que vienen a permitir o a garantizar eso, esa permanencia y ese éxito de esta población que nos está llegando. Y creo que todavía cuando entremos al tema de la pandemia vamos a ver un agravamiento de estos niveles de aprendizaje, de estas habilidades, del desarrollo de estas habilidades, no solamente acá ya los estudiantes pues tienen su habilidad lectora, pero no sabemos qué tan críticas ese pensamiento crítico y sus habilidades de expresión, tanto oral como escrita, que eso digamos ha sido una de las grandes debilidades de la población de nuevo ingreso en las universidades. Entonces también acá, a pesar de estos que son fundamentalmente factores estructurales, muchos de ellos, yo podría decir, bueno, y el informe también revela estas acciones de las universidades públicas para dar acceso a estos grupos. Efectivamente, o sea, doña Margarita, usted lo explica muy bien. El informe lo que señala es que efectivamente los jóvenes de esos sectores de más bajos ingresos, de esos quintiles de más bajos ingresos, sigue siendo bajo, pero si uno agarra el promedio 2010-2020, prácticamente su ingreso a las universidades se duplicó. Y esto se explica justamente por lo que usted señala, por las políticas de inclusión que tenemos en las universidades, ¿verdad? Y por esos esfuerzos que se han venido haciendo, no solamente, bueno, en el caso de la Universidad Nacional, con el modelo de admisión que tiene, ¿verdad? Con medidas afirmativas, y también por todas las becas y todos los otros apoyos. Un elemento interesante, ¿verdad? Que el informe ha venido analizando, este informe, pero también el informe anterior, es que, por ejemplo, en las regiones periféricas ha venido aumentando el número de jóvenes de primera generación en sus hogares, ¿verdad? O sea, que son los primeros que se gradúan en la universidad, que entran a la universidad. Y eso está muy bien, ¿verdad? Eso hay que seguirlo haciendo. Hacia adelante, de ahí lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos para aumentar el apoyo académico a esta generación que ha sido tan golpeada, ¿verdad? Para que efectivamente ese ritmo, pues, o esa tendencia que veníamos teniendo de incrementar el ingreso, pues no tengamos retrocesos. Sí, hay otro aspecto cuando se habla de esta población que a mí me llamó poderosamente la atención, y esa es la presencia de mayor cantidad de mujeres en la educación superior. Y me gustaría que, bueno, un poco entender las razones que explican esta mayor presencia de mujeres. Sí, es interesante porque, bueno, en los estudios que nosotros hemos hecho sobre exclusión educativa en secundaria, ¿verdad? Uno de los sectores, digamos, los más afectados son los hombres, ¿verdad? Aunque en el caso de las mujeres, he de decir, en las zonas rurales, las mujeres, especialmente aquellas que quedan embarazadas, ¿verdad? Mujeres jóvenes que quedan embarazadas son, digamos, como las que sufren más los problemas de exclusión educativa. Pero en general son los hombres los que son más afectados. Entonces, claro, en todo este proceso, ¿verdad? Y después, en el caso de las mujeres, sí, logran graduarse más de la secundaria y también graduarse más de la educación universitaria, ¿verdad? Aunque cuando entramos al mercado laboral se disparan todas las brechas, ¿verdad? Pero efectivamente, y además también ha habido un aumento en el número de estudiantes universitarios mayores de 25 años, ¿verdad? Que también es un tema interesante de atender, digamos, porque es una población de adulto joven, ¿verdad? Que está ahí ingresando a las universidades. Vean ustedes cómo en el caso para el tema de la pandemia, y tal vez aquí voy a hacer como más el balance de la educación superior, el informe lo que dice es que, bueno, en relación con la educación superior,
en general las instituciones de educación superior lograron articular respuestas más efectivas, ¿verdad?, a la pandemia, aunque los primeros efectos en la población estudiantil fue muy heterogéneo, ¿verdad? Especialmente afectó a los estudiantes de primer ingreso, ¿verdad? A los estudiantes que estaban en carreras que necesitaban laboratorios, o a esos estudiantes de las zonas periféricas que no tenían buena conectividad o no tenían dispositivos, ¿verdad? Pero en general, digamos que la pandemia también significó para las universidades una fuerte disrupción, ¿verdad? Una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Pero aún así salió relativamente bien librada, aumentó la matrícula, ¿verdad? Hubieron aportes significativos que hicieron las universidades al país en el marco de la crisis sanitaria, y eso se debe en parte, ¿verdad?, a las condiciones previas y a las características del sistema universitario. ¿Cuáles condiciones y cuáles características? Bueno, en primer lugar, la autonomía universitaria le permitió tener más flexibilidad en la toma de decisiones, en reasignación de recursos, de adaptación de las matrículas, ¿verdad? También las universidades venían avanzando en el desarrollo de tecnologías y plataformas, así que la transición no fue tan violenta, ¿verdad? No fue tan dura, y entonces la interrupción del ciclo educativo no fue tan profunda, ¿verdad? No, fue relativamente corta, y además tenemos una población más pequeña, si la comparamos con la educación, con la población preuniversitaria, y más educada, ¿verdad? Porque los que llegan a la universidad son los que han sobrevivido al sistema, ¿verdad? Son marca diablo, ¿verdad? O sea, todo terreno, ¿verdad? Entonces, bueno, siendo una población más pequeña y más educada, pues era de esperar que tuvieran un mejor resultado. Sí, sin duda, bueno, ahí usted toca un elemento que de veras me parece importantísimo, y es el tamaño de esta población, porque la universidad, digamos, esos efectos de la pandemia, tal vez el efecto más inmediato fue ya no vamos a tener presencialidad y hay que pasar los cursos de presenciales, que es la mayor cantidad de la oferta académica universitaria, que esos son de los elementos que luego salen a la luz como esos cambios a hacer. Pero hay que pasar estos cursos presenciales a la virtualidad y hay que hacerlo en un corto tiempo, ¿verdad? Entonces ahí yo diría que se pone a prueba esa capacidad de adaptación de la universidad, de las universidades, tanto, bueno, públicas, privadas, que empiezan estos procesos, y lo que antes hablábamos, bueno, hayan estado las tecnologías, pero qué tanto han sido empleadas, se han sido utilizadas, pero se dio todo un proceso muy rápido de capacitación, y esto también permite esta respuesta rápida, el poder continuar en los cursos, no hay cortes, hay una continuidad de esos cursos, los cortes fueron exactamente, bueno, 15 días para terminar de hacer los ajustes y seguir de nuevo con esto, y sobre todo yo creo que es uno, como decimos, de los efectos positivos de la pandemia, es precisamente el ir cada vez más utilizando y aplicando estas tecnologías educativas, las famosas TICs, ¿verdad?, a los procesos de formación. Ahora, algo interesante, y aquí es un poco lo que fue mi experiencia en este cambio, es que a veces tenemos el temor, y uno como docente, bueno, se enfrentó a una serie de temores, bueno, que tenían que ver con la conectividad, si el estudiante tenía acceso o no, que eso también hizo que se generara algo que a veces en las universidades ha faltado, una mayor flexibilidad para comprender los distintos contextos desde el cual estudian y las condiciones que estudian nuestros estudiantes, ¿verdad? Que eso es un elemento que me pareció central y que va más allá del aprendizaje de uso de plataformas o uso de diferentes. A mí me parece que hay un elemento de sensibilización a comprender estas diferencias. No es lo mismo que yo tenga un estudiante que está en Heredia y que su conectividad es de primera, y su computador es de primera también, a que yo tengo un estudiante que tiene un chip y que está con un teléfono tratando de captar la conexión para poder llevar su clase. Entonces, esto generó una gran flexibilidad de comprender, y también yo creo que va generando este cambio en la mentalidad misma de los docentes universitarios
a que hay otros procesos que hay que incluir, digamos, en los procesos de enseñanza, otras variables que no son solamente si el estudiante tiene acceso al libro o no, sino estas otras condiciones. Sí, eso es un tema importantísimo. Yo creo que ese mayor conocimiento de los docentes de la realidad de sus estudiantes, creo que le pasó a todo el sistema, ¿verdad? Desde preescolar hasta la educación universitaria, de repente muchos docentes se dieron cuenta de dónde vivían sus estudiantes, en qué condiciones, por qué no prendían la pantalla, ¿verdad? Porque en el caso de primaria y secundaria, hay niños que no prendían porque no querían que sus compañeros se dieran cuenta que vivían en un tugurio, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un tema muy importante, creo que eso hace, digamos, como usted bien señala, doña Margarita, ahí plantea todo un tema, ¿verdad? Del tema de los ambientes de aprendizaje, que como usted bien lo dice, no es solamente el tema de los entornos virtuales, sino cómo aprovechamos esos entornos virtuales para mejorar la enseñanza y para mejorar la equidad, ¿verdad? Ahora, en general, en las universidades los docentes, de una encuesta que nosotros hicimos, están más abiertos a la incorporación de los componentes virtuales, pero sí, en general decían que requerían mayores apoyos pedagógicos, mayor capacitación en lo pedagógico, que igual ocurrió, digamos, en el tema de los docentes de primaria y secundaria, ¿verdad? Necesitamos hacer mayor acompañamiento porque trabajar en entornos virtuales no es lo mismo que lo presencial. Hay pedagogías específicas. Entonces, en general, digamos, las universidades dieron apoyo a los estudiantes en condiciones de infraestructura, tecnología, becas, conectividad, ¿verdad? Pero hay un desafío en el modelo pedagógico, ¿verdad? Hay un desafío, vamos a ver, tenemos temas complejos, ¿verdad? Tampoco fue que todo fue color de rosa, ¿verdad? O sea, las brechas, tuvimos que enfrentar esas brechas, ¿verdad? Que en algunos casos se profundizaron, aunque la universidad rápidamente trató de cerrar la brecha de conectividad, pero ahí están las brechas, ¿verdad? El tema de la salud mental de los estudiantes, especialmente, más de un 50% se sentía afectado, ¿verdad? Y eso implica una universidad que tiene que estar poniendo en un lugar prioritario el tema de la salud mental de sus estudiantes, ¿verdad? Por eso el regreso a la presencialidad también es importante, ¿verdad? Especialmente para muchos de estos estudiantes que todavía no resuelven el tema de la conectividad bien o el tema de los equipos y también porque la universidad es un espacio para construir relaciones sociales, ¿verdad? Y eso es un tema muy importante. O sea, los docentes podemos estar muy cómodos dando clases en nuestra casa, pero los estudiantes necesitan también ese contacto. Y bueno, y otros problemas, pues que también vinieron aparejados con la pandemia, que tiene que ver con, bueno, nada más para el tema de brechas, ¿verdad? No quisiera dejar de señalar, por ejemplo, en el caso de los estudiantes universitarios, nosotros encontrábamos que una cuarta parte de los estudiantes solo se conectaban solo tenían conexión por celular en las zonas periféricas, mientras que en el caso de las zonas urbanas era el 10%. ¿Verdad? Vean ustedes la brecha. Y afectaba más a los estudiantes del primer quintil de ingreso, ¿verdad? Esta brecha. Por ejemplo, hogares con conectividad y dispositivos, hogares con estudiantes universitarios que tenían conectividad y dispositivos en el área central era de un 24%, pero en las zonas periféricas sin conectividad y sin dispositivos el 46%. Entonces las brechas ahí son muy grandes, ¿verdad? O en el primer quintil de estudiantes universitarios sin conectividad y sin dispositivos, un 19% en el quintil más alto versus un 52% en el quintil más bajo, 50 contra 20, ¿verdad? Entonces, ahí tampoco es que estamos, ¿verdad? O sea, ahí las brechas están y tenemos que saldarlas, tenemos que trabajarlas, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente, está el otro tema, otro tema complejo, o sea, dijimos, bueno, el tema de las brechas, el tema de la salud mental, el tema de la cobertura que ya habíamos abordado, el tema del financiamiento, ¿verdad? Que es otro gran nudo que queda en el marco de la pandemia y bueno, y la crisis económica y fiscal que empieza a condicionar
el quehacer de las universidades, ¿verdad? Ya la época de jauja pasó, ¿verdad? Ahora estamos en una época de realmente restricción fiscal y de donde nos tenemos que poner muchísimo más eficientes en el uso de los recursos, ¿verdad? Y ya las universidades empiezan a hacer esos ajustes financieros internos, pero yo creo que los desafíos principales, como lo dice el informe, en la universidad, tienen que ver con cambios en los ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Y me refiero a aprovechar más las tecnologías para aumentar acceso, para cerrar brechas, cambios en el modelo pedagógico, ¿verdad? Tenemos que discutir la comunidad universitaria el modelo pedagógico, ¿verdad? Y repensar el modelo pedagógico, cambios en las formas de gestión, ¿verdad? Digamos, son como esos grandes desafíos que tenemos por delante. En una institución que ustedes como historiadores lo saben, después de la iglesia, en la historia de la humanidad, las universidades son las instituciones que menos han cambiado por siglos, ¿verdad? Entonces, que ahí, o sea, digo yo que se hicieron adaptaciones, pero tengamos el contexto de que también hay inercias, ¿verdad? Y mover el status quo es complicado a veces. Sí, los tiempos exigen respuestas efectivas, rápidas y de calidad. Definitivamente creo que las universidades en general mostraron, y como muy bien se dice en el informe, esa capacidad de respuesta, pero los problemas son mucho más profundos. Y yo creo que los efectos de la pandemia nosotros ahorita vamos a comenzarlos a sentir muy claramente con estos estudiantes de primer ingreso que hace 2 años, que ahora están en tercer año de carrera, ¿verdad? Y que ahora comienzan a llegar a las clases presenciales y va a haber otra vez ese cambio de modelo educativo y de rendimientos y también de la misma contenidos que se van a cubrir. Yo creo que ahí el informe deja eso claro, que bueno, no es posible medir todos los efectos porque es una población que va moviéndose, es una cohorte que va avanzando, pero yo creo que ahí hay una prueba de fuego. Yo pensaba en los estudiantes que ahorita están empezando el tercer nivel, que estos estudiantes son, por así decirlo, van a tener una condición, resultado, un efecto de la pandemia, y los estudiantes que tenemos en primer ingreso que vivieron la pandemia en la educación preuniversitaria. Ahí están dos grandes retos en cuanto que tiene la universidad en cuanto a la población, independientemente de los fuertísimos retos de financiamiento, ¿verdad? Que se están enfrentando a nivel nacional. Pero Sí, sin duda son muchos los desafíos que tiene la educación superior. sí, tal vez ahí yo lo resumiría como un poco esperando el informe, doña Margarita, en el sentido de que en momentos en que Costa Rica necesita aumentar sustancialmente la cobertura de la educación terciaria, ¿verdad? Con una cobertura con calidad y con equidad, ¿verdad? Para impulsar el desarrollo humano, un desarrollo humano sostenible de nuestro país, pues las universidades enfrentan desafíos importantes en un contexto que amenaza el cumplimiento de su misión esencial, ¿verdad? Y que pues el camino de estos problemas, el camino para resolver estos problemas va a requerir de fuertes dosis de responsabilidad y de creatividad de los universitarios, de todos nosotros los universitarios, ¿verdad? Y que la respuesta ágil y eficiente que las universidades lograron, ¿verdad? Absorber, al absorber estos primeros efectos de la pandemia, deben inspirar esa capacidad de adaptación y de mejora en el mediano y corto plazo en los próximos años, ¿verdad? Eso nos debe inspirar, o sea, fuimos capaces, pero hay que hacerlo sostenible, ¿verdad? Y eso va a implicar mucha responsabilidad y mucha creatividad. Definitivamente, pues las universidades, esos son parte de sus grandes retos. Tal vez regreso a la frase del apagón educativo. Creo que las universidades públicas y las universidades en general, la educación superior, no está todavía dentro de ese apagón en cuanto a su calidad y su respuesta, pero sí tiene que, pero el apagón educativo en los otros niveles es un reto para las universidades y para la educación superior del país, para responder precisamente a estas nuevas situaciones. Sí, yo creo que aquí es como importante tener en cuenta de que esta crisis educativa, o sea, no solo va a afectar, yo creo que hay que ponerlo en perspectiva,
que es la perspectiva que a mí me gusta, digamos, esta crisis no solo va a afectar el desarrollo futuro del país, sino si no la resolvemos bien, ¿verdad? Es una crisis que tiene rostro, o sea, es la vida, las historias, las esperanzas y las oportunidades de miles de niños y de adolescentes, ¿verdad? Y por eso nosotros en la portada del informe lo que destacamos es a las personas estudiantes, a quien nos debemos, ¿verdad? Que son el corazón de nuestro quehacer, ¿verdad? Y son las que necesitan apoyo, necesitan ser escuchados y necesitan acción de todos los que estamos pues abocados a este quehacer educativo y entender, ¿verdad? Yo diría, doña Margarita, que como decimos nosotros en algún momento, reafirmamos que no olvidemos que con lo que andamos buscando es una educación de calidad, una educación con equidad. ¿Por qué? Porque sin eso la desigualdad se profundiza, la democracia languidece y pues sin ella el futuro pues es menos promisorio es poco promisorio para todos, ¿verdad? Si quienes están en mejores condiciones piensan que esta crisis no los va a afectar, están equivocados, porque al final es la sociedad la que se ve afectada en un todo, ¿verdad? Y sobre todo en un contexto complicado como en el que estamos, donde tenemos amenazas, no solamente las que ya sabemos, fiscales, ahora con un contexto internacional convulso, sino que tenemos amenazas claras como el narcotráfico, ¿verdad? Y aquí es una lucha cuerpo a cuerpo, o sea, aquí estamos en una lucha cuerpo a cuerpo por nuestros estudiantes. O sea, un estudiante que se nos sale del sistema es un estudiante que puede ser captado por el narcotráfico, y ya sabemos lo que significa el narcotráfico en muchas de nuestras sociedades de América Latina. No queremos estar ahí, pero entonces ahí es donde tenemos que ser todos doblemente, trabajar en equipo, ¿verdad? Aquí esto, y cuando digo trabajar en equipo, son todas las instituciones, las universidades con los colegios y las escuelas, el sector privado con el ministerio, las universidades con el ministerio, todos juntos, ¿verdad? El sector privado, las municipalidades, las comunidades. O sea, aquí realmente necesitamos un acuerdo nacional alrededor del tema educativo, pero no es el acuerdo que decimos para tomarnos la foto, no, es un acuerdo en la práctica, ¿verdad? De desarrollar proyectos donde cada proyecto no lo hagamos en soledad, ¿verdad? Hagámoslo con los otros. Y bien, como ha sido, digamos, un proyecto como el museo que usted dirige, doña Margarita, que tiene ese enfoque, ¿verdad? ¿Para qué recuperamos la historia? Bueno, para pensarnos, para trabajar con la comunidad. Bueno, yo creo que estas reflexiones finales son excelentes para cerrar este programa, y de eso se trata, de ese compromiso social y de esa búsqueda de calidad y de equidad, de incorporación y esa sensibilidad hacia quienes forman realmente y son importantes en el sistema educativo, que son los estudiantes. Definitivamente con ellos es nuestro compromiso. Bueno, muchísimas gracias, doña Isabel, por su participación, por todo este saber que nos ha permitido compartir hoy, a Mariana, que nos ayuda con esta visión, y ahí los estudiantes presentes, y Pablo, que siempre ha estado acá a nuestro lado, precisamente llevando adelante esta tarea de generar conocimiento y generar pensamiento crítico. Así que muchas gracias por una conversación tan deliciosa, tan profunda también, y muchas gracias realmente por la lectura detallada y cuidadosa del informe. Muchas gracias más bien a usted, doña Isabel, y a su equipo de investigación, porque estos son trabajos de equipo, y realmente saber este aporte que más allá del debate debe llevar a la acción, que yo creo que esa es su gran idea y su gran meta. Muchísimas gracias, y a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Gracias.